¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a este que es ya nuestro tercer y último día de TV Morfosis, una serie de programas que es posible llevar hasta las pantallas gracias a esta coproducción de Televisión UNAM, de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Agradecemos, por supuesto, también a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ASUM Colombia, al 31.2, el canal de Los Ángeles, California, a la red de radiodifusoras y televisoras culturales de México y a las televisoras brasileñas que también se suman a esta señal y, por supuesto, a el sistema EduSat. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro en la 8ª edición de TV Morfosis, en esta ocasión bajo el tema La televisión en todas partes. Y precisamente es uno de los temas que estaremos abordando en este programa. Si les parece, primero vamos a conocer a quienes nos acompañan. Gustavo Mota Leiva es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorando en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido redactor y columnista de medios informativos mexicanos como La Jornada, El Universal, TV UNAM y El Centro, además de colaborador del diario Milenio. Actualmente es redactor jefe y conductor del Noticiero Cultural Iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, que se realiza desde Madrid, España. Agustín García Matilla es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Valladolid. Fue presidente de la Asociación Aire Comunicación, Asociación de Educomunicadores. Es uno de los investigadores españoles impulsores de la educomunicación en España. Ha sido creador, promotor y divulgador de iniciativas innovadoras y pioneras como el curso de lectura de la imagen y de medios audiovisuales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Gabriel Torres Espinosa tiene una amplia experiencia académica y directiva. Es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara y obtuvo la maestría en Filosofía Política a través de la Universidad del Valle de Atemajac. Desde 2007 ha publicado diversos artículos en el Semanario de la Brecha, del periódico El Occidental, la revista Voz y Voto y en los periódicos Público, Milenio, Mural y El Informador, entre otros. Se ha desempeñado como rector del Centro Universitario de la Ciénega en la Universidad de Guadalajara, donde fundó la licenciatura en Periodismo. Actualmente es el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Belén Zapata, periodista multimedia y conductora de espacios informativos en radio y televisión. Ha realizado trabajos de investigación periodística para medios nacionales e internacionales en sus vertientes de periódico, revista, radio, televisión y web. Como enviada especial, reportera y corresponsal, sus trabajos periodísticos se han publicado en medios como CNN México, CNN en Español, Localia Televisión, de Grupo Prisa en Madrid, España, Televisión Azteca, Animal Político, Público, Hoy Milenio Jalisco, Radiorama, Grupo Promomedios, Revista Obras y Revista Entrepreneur, entre otros. Actualmente es conductora titular de la segunda emisión de Señal Informativa, noticiero que se transmite por Canal 44, Canal 31.2 de Los Ángeles, California y la Red Radio Universidad de Guadalajara. Para Belén Zapata, el periodismo es una forma de vida donde su parte favorita es la de retratar la realidad a través de las historias de la gente, del contacto con el entorno y el registro de los acontecimientos desde el lugar de los hechos. Una vez que hemos conocido un poco más de nuestros invitados, vamos ahora a ver el contenido de esta mesa. OTT, VOD, TVE, ¿una salvación para la TV pública y privada? Los servicios over the top, video en demanda y TV everywhere han desencadenado una oleada de cancelación de contratos
de los sistemas de televisión de paga, con consecuencias ya cuantificables en mercados como el norteamericano, donde se estima que cerca del 26% de los suscriptores han rescindido sus acuerdos con los operadores. Sin embargo, los indicadores de consumo de contenidos audiovisuales muestran que los usuarios de estas plataformas pasan 4 veces más tiempo viendo, rentando o comprando programas y la demanda de dichos contenidos en dispositivos móviles, que según estimaciones representará el 35% del total de los usuarios de telefonía móvil a nivel global en el 2016, crece a ritmos acelerados. En este programa discutiremos si los modelos de oferta de contenidos en plataformas over the top, video en demanda y TV Everywhere son una vía para la generación de ingresos y la sustentabilidad financiera de las televisoras públicas y privadas. Les queremos recordar además las formas de hacer contacto a través de las redes sociales, en Twitter, @tvmorfosis, en Facebook, tvmorfosis, colocando además el hashtag tvmorfosis. Esperamos, por supuesto, con mucho entusiasmo su participación a través de las redes sociales. Saludamos de nueva cuenta a nuestros invitados de este día. Maestro Gabriel Torres, yo quisiera, si me lo permite muy brevemente, antes de entrar de lleno al programa, que nos hablara sobre este programa especial que tendremos el día de hoy en el marco de TVMorfosis. Sí, bueno, antes de iniciar nuestra discusión del tema que ya hemos anunciado, tenemos un anuncio especial que quisimos hacerlo dentro del programa para que quienes nos están siguiendo en nuestra transmisión a través de TV UNAM, de Canal Zoom y de las televisoras públicas estatales que están recibiendo nuestra señal de la Dirección General de Televisión Educativa, registren lo que vamos a hacer. Debido a la necesidad de expresarnos y de que Canal 44 tiene un compromiso muy fuerte con el tema de la libertad de expresión, hemos decidido hacer una invitación y agregar un programa especial a los 12 que componen esta serie. Este programa especial estaría siendo conducido por el periodista Rubén Martín y estamos invitando a Darwin Franco, a Karina Quevedo Mojarro, a Tania Susana Ramírez Acosta y a Juan Palomar del ITESO. El tema es los medios no convencionales versus los medios convencionales en el tratamiento y abordaje del caso de Ayotzinapa. De tal suerte que vamos a hablar de Ayotzinapa, pero lo vamos a hacer en el formato TVMorfosis 100% televisivo, pero además con estos invitados les voy a decir ahora quiénes son. Darwin Franco es un académico de la Universidad de Guadalajara que ha venido opinando del tema. Karina Quevedo Mojarro es del colectivo de posgrados de la Universidad de Guadalajara. Tania Susana Ramírez es de Ayotzinapa Somos Todos. Y Juan Palomar del ITESO es de Yo Soy 131. Tal cual lo vienen refiriendo. Son activistas muy fuertes de este tema que tienen su legítimo derecho de expresarse, y qué mejor forma que hacerlo en TVMorfosis en el marco de un evento que reflexiona sobre la televisión. Yo creo que hay mucho que reflexionar en este clima de zozobra que vive el país por pues estos lamentables hechos ocurridos en Ayotzinapa. Ese es el anuncio y ahora sí, Belén, vamos al programa. Maestro, muchísimas gracias y por supuesto que estaremos atentos siguiendo este programa especial. Como ya lo veíamos en la introducción, hablaremos de las llamadas OTT o el over the top, como se le conoce en inglés. Y a mí me gustaría lanzar esta primera pregunta. Las OTT, la televisión de paga o el video por demanda, que también se le conoce, ¿están siendo una amenaza o una oportunidad para los operadores de las telecomunicaciones? Maestro. Yo creo que esa es una gran oportunidad. En México pasamos del 2006 al 2013 de 20 millones de usuarios de Internet a poco más de 51 millones de usuarios. Nada menos que este año el gobierno federal plantea un ambicioso programa que además está ejecutado por las universidades, liderado por la Universidad de Guadalajara, para poner a disposición del público 250,000 puntos de acceso gratuito a Internet en México. Y si vemos además que el consumo de video online pasó del 10º lugar,
que tenía hace 5 años al 5º lugar como el contenido más consumido a través de Internet, y además registramos que el sistema de televisión de paga que más creció es el sistema de televisión a través de IP, de Internet Protocolo, pues estamos con indicios muy claros, Belén, de que el futuro de la televisión y del consumo audiovisual estará fundamentalmente en Internet. Incluso el CEO de Netflix, una de las plataformas OTT más exitosas a nivel mundial, que registra a nivel mundial en este momento casi 56 millones de suscriptores, pero recordemos que por cada suscriptor hay 4 posibles accesos a Netflix. Estamos hablando poco más de 200 millones de potenciales usuarios de OTT a través de la plataforma de Netflix. Bueno, el CEO de esta empresa señala que para 2030 el consumo audiovisual a nivel mundial estará en un 50 y 50%. 50% a través de televisión por aire y 50% a través de consumo audiovisual a través de la IP. A mí me parece que son datos reveladores, contundentes, que nos dicen que hoy el futuro del consumo audiovisual será fundamentalmente, sin que desaparezca la televisión por aire, pero fundamentalmente a través de Internet Protocolo. Y pongo un último dato, el aparato más vendido de todas las ofertas de diciembre, del Buen Fin, de las promociones que hubo cuando los Juegos Panamericanos, son las pantallas de televisión, y dentro de las pantallas de televisión son aquellas que están preparadas para recibir Internet, las llamadas Smart TV. Entonces, incluso en la parte tecnológica viene haciéndose toda una adaptación para que hoy la televisión consuma audio y video proveniente de la red. Me parece, reitero, un dato contundente del avance del consumo audiovisual a través de Internet Protocolo. Maestro Agustín García, por favor. En primer lugar, si me permitís, yo quería dar la enhorabuena, ¿no?, a TV Morfosis, al propio Gabriel, porque está en todas partes, está siendo un anfitrión extraordinario, y también a esta asistencia, a este público espléndido, muy activo, que corrobora lo que siempre he comprobado viniendo a México, que es que los jóvenes tienen una inquietud extraordinaria por acceder a la información, por trabajar de forma activa en los medios de comunicación y también por investigar, ¿no? Me parece que es extraordinario. Yo quería también en este contexto, pues quizá hacer una introducción a lo que es la televisión en mi país y también de alguna manera distanciarnos a que estamos reflexionando sobre temas tan importantes como aquellos que afectan a la tecnología y a una comunicación que intenta ser cada vez más participativa, pero no debemos olvidar que estamos en un contexto mundial con 1.000 millones de personas que pasan hambre, con 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua corriente y con 1.500 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Es muy importante que contextualicemos toda esta reflexión que estamos haciendo desde ese contexto mundial que nos hace ser solidarios también, igual que quiero ser solidario en esta primera intervención, pues con esos estudiantes desaparecidos que nos hacen reflexionar sobre esos problemas de lesa humanidad que tenemos en nuestros países, ¿no? Yo creo que es una iniciativa extraordinaria, la que ha comentado antes Gabriel, de dar la oportunidad a que desde el punto de vista de la comunicación estemos siempre reflexionando sobre lo prioritario, ¿no? Está muy bien que reflexionemos sobre el uso de las tecnologías, sobre el concepto de participación, pero es muy importante que reflexionemos también sobre estos temas con prioridad, ¿no? En ese sentido, pues deciros, para que contextualicemos de alguna manera de qué estamos hablando al hablar de la televisión en España, de que nuestra televisión fue una de las televisiones públicas más importantes de Europa, intentaba acercarse al modelo internacional que era la BBC, y esa televisión en los primeros años 50, la televisión española nace en 1956, más o menos en los mismos años, un poquito antes nace la mexicana, pero en esos momentos esa televisión tenía el 100% de audiencia. Es decir, todos los espectadores tenían que pasar por ver esa televisión. En estos momentos hay dos grupos, hay prácticamente un duopolio en España de la televisión privada, en donde el grupo A3 Media tiene el 27,2% del total de la audiencia,
y Mediaset tiene el 31,4% en España. A diferencia de lo que manejáis más en México a través de los estudios de audiencia de Ibope, se trabaja con el concepto de cuota de pantalla, que sería el concepto de share. De cada 100 espectadores que están viendo televisión, ¿cuántos espectadores están viendo una cadena determinada? Mientras que el rating sería el concepto de toda la población, cuántas personas están viendo una televisión o un canal determinado. En ese sentido, es muy importante que pensemos, porque tiene relación con lo que hemos visto en mesas redondas anteriores, que la televisión pública española sufre el acoso de una legislación, una televisión general de la comunicación, una ley general de la comunicación audiovisual que está de alguna manera reconociendo que estos dos canales están superando el 27% de lo que era el mínimo legislado para que esos canales pudieran seguir emitiendo. Entonces, estamos haciendo una ley que de alguna manera no está evitando esa competencia desleal con la televisión pública. En estos momentos, ya yendo al tema que nos ocupa, los datos de webs del pasado mes de octubre nos dicen que Mediaset está teniendo 12,2 millones de usuarios a través de la red, que ven vídeos en la red, A3 Media 9,2 millones de usuarios y Radio Televisión Española 6,5 millones de usuarios. El consumo de vídeos no para de crecer y en estos momentos los tres grupos superan ya los 90 millones de usuarios que están viendo vídeos en la web, ¿no? En ese sentido, 90 millones de vídeos vistos en la web, ¿no? Y en estos momentos lo que quiero decir también en defensa de la radiotelevisión pública española, de la radiotelevisión pública de todos los españoles, es que es el mayor archivo audiovisual del mundo hispano, con 600.000 programas de televisión española y radio nacional. Y a principios de 2014 se ha lanzado un espacio online para poner a disposición de los ciudadanos más de 5.000 series documentales. Estos datos nos hacen pensar que la reivindicación de la televisión pública en España también es una reivindicación de la radiotelevisión pública en todos nuestros países y que, de alguna manera, reivindicamos también ese uso de los medios a disposición de todas las sociedades latinoamericanas. Muchas gracias. Gustavo, por favor. Sí, muy buenos días. También quiero empezar agradeciendo al Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara esta invitación, en particular al maestro Gabriel Torres, a John Ospina, a todo el equipo de producción, realización y administración del Canal 44. También sumarme a la felicitación por este programa especial dedicado a los desaparecidos. Creo que es urgente la reflexión en torno a temas de actualidad que tienen que ver con una falta de resolución y que tienen que ver con una exigencia de la sociedad civil de una explicación urgente, una justicia urgente de lo que está pasando en México. En ese sentido, creo que TV Morfosis está haciendo vanguardia y nada más que felicitarlos por ello. Quisiera empezar haciendo un panorama general muy desolador que está sucediendo en España. España está viviendo una crisis tremenda que tiene que ver con despidos, que tiene que ver con salarios bajos y que tiene que ver con quizá el mayor ataque a la profesión periodística que nunca se había vivido como hasta ahora. Hay despidos, hay cierres de televisiones, han cerrado 30 canales de televisión, se han echado a la calle a 2.800 periodistas de televisión y sumados todos los medios informativos, hay 10.000 periodistas en la calle ahora mismo. Desde que empezó la crisis en 2008 a 2013, según refleja el estudio de la Asociación de la Prensa de Madrid. A esto se suma un salario congelado, se suma el cierre de secciones culturales. Recientemente se ha cerrado la sección de cultura de la Agencia EFE, se abarata la profesión y se desprofesionaliza al periodismo. Hay sustitución de la fuerza laboral profesional de la información por un ejército de becarios que se les paga muy poquito, si se les llega a pagar, y se les entrega la responsabilidad de cualquier redactor que estaría en plantilla. A esto se suma la pérdida de audiencia en televisión.
Y a esto se suma un creciente poder de las industrias culturales, que ayer en el taller en el que estuvimos me llamó mucho la atención lo que preguntaban los estudiantes, y había una generalidad que me parece muy preocupante, que se habla de censura, se habla de que todos los medios están manipulados y de que hay una absoluta falta de credibilidad en la información que consumimos. Y creo que me parece preocupante porque cuando se contamina una sociedad deslegitimando al poder público, a los políticos y a las instituciones, estamos ante un grave problema. Porque hoy por hoy, hasta donde se sabe, no hay ninguna otra circunstancia que permita la resolución de conflictos que un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho está basado en sus instituciones. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos todos los políticos son unos corruptos. Muchos sí, pero no todos. Muchos medios de comunicación hacen manipulación, sí, muchos sí, pero no todos. Y entonces ante eso yo quería hacer una precisión entre el valor de informar, de difundir y de promocionar. Estábamos hablando sobre la oferta de contenidos. Eso es muy importante porque ahora habrá oportunidad de hablar de esto, pero frente a este poder tan desolador, hay una cosa muy buena, que es que con esta crisis, con estos despidos, ha surgido nuevos medios digitales en España, periódicos digitales. Y como la televisión está en todas partes, está sucediendo que los medios digitales están incorporando la televisión. ¿Qué sucede? Que son medios digitales de reciente creación, nacidos de los periodistas que han sido despedidos. ¿Y cuál es la mayor oportunidad? Que son medios con libertad, con independencia y con una autofinanciación que permite lo que hoy estamos presenciando en España, que es que quien está descubriendo y destapando los casos mayores e inabarcables e inacabables de corruptelas en España está siendo los periódicos El Confidencial, Infolibre, Voz Populi, El Diario.es. El escándalo de las tarjetas opacas, que deben de saber qué está sucediendo en España, fueron los medios digitales. Es decir, este surgimiento de lo digital, yo quiero pensar que es una oportunidad para ejercer la profesión periodística en libertad, con independencia, que se ha demostrado últimamente los grandes grupos mediáticos en España, los grandes periódicos de gran tradición, de gran referencia, que está sucediendo que no están pudiendo informar como debieran por esa dependencia tan brutal que están teniendo del poder económico y del poder político. Y un poco pareciera que sucede lo mismo en la televisión pública. Agustín, yo le quisiera preguntar, Gabriel, ¿están entonces preparados desde la televisión pública, desde la televisión privada, para hacer frente a estos nuevos modelos, estas nuevas demandas, estas nuevas formas de ver contenidos, no solamente en la televisión, sino ya a través de otros mecanismos? Contundente te digo, yo creo que no. Yo creo que el grueso de los directores, particularmente de los canales públicos, no estamos trabajando dedicándole el tiempo que la velocidad de estos cambios amerita. Y te lo digo porque el grueso del contenido audiovisual que se está consumiendo en Internet no lo están generando los canales públicos. En el pasado reciente nos hemos quejado, lo digo como una autocrítica, los canales públicos, de que no tenemos la suficiente potencia radial aparente, que no tenemos los suficientes transmisores colocados a nivel nacional, que el duopolio televisivo, que los canales públicos les falta dinero para hacer más producciones, y decimos y nos quejamos mucho. Pero cuando entra esta nueva oportunidad, porque eso es lo que es, no es una amenaza, es una oportunidad para los contenidos de calidad, que es las nuevas plataformas, la TV Everywhere, la televisión que se puede consumir ahora a través del 3G, del Wi-Fi, los contenidos que se pueden consumir en la notebook, en la tablet, en el smartphone, en la PC, que se puede hacer en movimiento, que se puede socializar. No obstante, los canales públicos no estamos haciendo el trabajo suficiente para colocar ahí nuestros contenidos. El grueso de las televisoras públicas se circunscribe
a hacer una transmisión por video streaming, pero el grueso de sus contenidos transmitidos no están a disposición ni en video bajo demanda. Y yo retomo la discusión que decía ayer Ferrer sobre el tema de los contenidos, pues se le hacía una crítica, yo la entendí así, una crítica al propio tema de la serie, y qué bueno que lo critiquemos, cuando decíamos, es que no solamente está el tema de la tecnología, está el tema de los contenidos, naturalmente, es que esa es la regla en Internet. En Internet tú puedes subir algo que no tenga ninguna relevancia, ningún atractivo y no te va a tener ninguna descarga, pero si subes algo que sea atractivo, puede tener millones de descargas y los van a ver en unas horas más cuando platiquen con Chumel Torres, cómo un programa hecho con humor logra en apenas 2 días de haberse subido a YouTube casi 1 millón de descargas, lo que envidiaría cualquier programa transmitido por señal abierta en términos de audiencia, de rating. Entonces, la posibilidad de llegar a quienes consumen televisión y video tiene que ver con la creatividad naturalmente, y la tecnología es una herramienta que viene a potenciar la creatividad que en algún momento estuvo restringida por, digamos, esa televisión unidireccional, por los canales nacionales, que eran las únicas opciones para sintonizar televisión y video, pero ahora ya no. Ahora cualquier joven puede meterse a YouTube, puede buscar el gol de su equipo favorito, puede buscar la entrevista, el reportaje, el programa de humor, la telenovela. Ayer Guillermo Orozco habló de la ficción y de que habría que reivindicar ese género como una manera también de mantener audiencia. Es decir, y todo eso está disponible, pero ¿cuál es el elemento que permite que un canal público o privado compita o no compita con el resto de los contenidos que están en la red? La creatividad. Entonces no se trata que le restemos mérito a la creatividad de los contenidos, más bien se trata de entender cuáles son las reglas del audiovisual. Ayer decían, el tema es que la televisión tiene que ser educativa. Sí tiene que ser educativa, pero no tiene por qué ser aburrida. Y el elemento para hacer que los contenidos audiovisuales tengan atractivo para las audiencias, tú lo planteabas ayer en una pregunta, pues es justamente la creatividad. Y la creatividad hoy desborda entre los jóvenes, desborda en las universidades y ya no está restringida a que una empresa de televisión lo quiera o no transmitir. Hace 2 años, hace 2 ediciones de TV Morfosis, presentamos aquí el caso de Nicolás Copano, este conductor chileno que hace un programa y se niega a transmitirlo por las televisoras por aire, que le pagan y le ofrecen transmitir su programa por aire, pero él dice no, mi programa va solamente a través de Internet, y cada emisión de su programa registra aproximadamente 4,5 millones de descargas y genera publicidad y tiene un modelo económico de financiación basado en la transmisión IP. Entonces, ¿está restringido a hacer televisión por aire? No. Del público ayer te planteaban una pregunta muy interesante, decía alguien, ¿qué necesitamos hacer para que los contenidos sean recibidos, sean apreciados por las casas productoras y por las televisoras y eventualmente se lleguen a transmitir? Vuelvo a poner el acento en el tema, la creatividad. Si un contenido tiene creatividad, si se trata de un hecho noticioso y está ahí consignado un hecho relevante, el video, aunque no sea transmitido por aire y solamente está en Internet, va a tener una gran difusión y una gran audiencia. Pongo el caso del presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama. La mayoría de sus comunicados los hace a través de Internet y los hace a través de redes sociales. No va a la televisión abierta ni en cadena como lo hacen aquí. La televisión nacional no hace una transmisión en red nacional para comunicar algo que el pueblo norteamericano necesita saber. Simplemente pone un tweet o sube un video a la red e inmediatamente todo eso se viraliza y los medios convencionales hablan de lo que está colocado como contenido en los medios no convencionales. Repito, el tema es ahora la creatividad y la tecnología es una herramienta que hoy afortunadamente está potenciando la posibilidad de difundir contenidos creativos. Agustín. Sí, bueno, yo creo que el futuro está claro, no tenemos otro camino que apostar por OTT, pero sin embargo los datos son chocantes porque de momento el mercado global de vídeo y televisión en todo el mundo es de 468 billones de dólares. En estos momentos solo 3 billones de dólares se dedican a la OTT y la previsión es que en 2016 podamos pasar a 15 billones de dólares. Imaginaros lo lejos que estamos
de esa percepción de que ya estamos en el presente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Netflix, es muy interesante, siempre se hace la alusión a Netflix como el ejemplo de OTT más claro. Bueno, pues Netflix empezó distribuyendo DVDs y el valor añadido que tenía para los clientes, para los usuarios, era que no pedían devolver necesariamente en una fecha concreta y a tiempo esos DVDs. Y eso significaba para los usuarios un valor añadido que hizo que poco a poco fueran creciendo. Y en ese sentido, al final, Netflix ha ido eliminando lo que ha sido la distribución de DVDs para centrarse y prácticamente en estos momentos pensamos que se ha eliminado ese mercado de DVDs. Prácticamente lo que se quiere es no tener la posesión de ese material, de ese vídeo, de ese soporte, sino directamente poder acceder al mayor número de materiales directamente. Y por lo tanto está cambiando totalmente el concepto, ¿no? Pero ¿cuál es el valor para las televisiones públicas? Precisamente algo que comentábamos antes, es el tener ese acervo, ese gran archivo, y lo que tenemos que plantearnos es que esa forma de trabajar la creatividad también implica una metáfora con el petróleo, ¿no? Eduardo García Matilla le cito porque realmente siempre desde hace muchos años mantenía esa teoría de que los contenidos son el petróleo y lo que tenemos que hacer es las refinerías para poder explotar desde un punto de vista educativo y cultural ese gran acervo de materiales con el que contamos. Muchas veces en el consumo habitual de televisión hemos despreciado que dentro de nuestras televisiones hay perlas que son perfectamente aprovechables para las diferentes plataformas y lo que tenemos es que generar imaginación también para ese aprovechamiento de esas perlas en diferentes plataformas, ¿no? Y el punto de vista del cambio de modelo de cadena, ¿no? de valor, ¿no? Es lo que tenemos que trabajar también, no solo desde el punto de vista de los contenidos, citando ayer a lo que decía Omar, ¿no? Es importante que los jóvenes produzcáis con un sentido que no están teniendo ni las televisiones públicas ni las privadas muchas veces. Es cómo estamos pensando en esa explotación cultural y educativa de esos recursos, de esos contenidos, para poder sacar desde el propio concepto, desde el propio diseño, el máximo partido a esos recursos, a esos materiales, ¿no? Gracias, Gustavo. Sí, hola. Sí. Yo quiero agregar que además de la creatividad, Gabriel, me parece que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica en cuanto a las televisiones universitarias, educativas y culturales. Creo que hemos mantenido una permanente complacencia y autosatisfacción. Creo que hemos sido presuntamente intelectualizadores. Creo que hemos sido presos de un relato oficial. Hemos sido y nos hemos entretenido, nunca mejor dicho, en esas definiciones de que la televisión pública tenía que informar, formar y entretener. Y llevamos escuchando eso 40 años. Y yo me pregunto, ¿alguna vez alguien se ha puesto a pensar, a ver, ¿cómo vamos a aburrirlos? O sea, ¿y si hacemos algo para aburrirlos? Yo creo que no. O sea, seguir discutiendo que además debe de entretener, pero sí, es que no me imagino a nadie, a ver, ¿cómo se pueden aburrir más? ¿Qué hacemos para aburrirlos más? No, o sea, porque además, ¿quién es el valiente que cite una cartografía de las maneras que tiene la sociedad de entretenerse? Porque hay gente que se entretiene matando, y hay gente que se entretiene escuchando a Bach, y gente que se entretiene, bueno, no voy a poner más ejemplos porque me puedo pasar, pero bueno, en este sentido creo que la televisión pública hoy por hoy sigue siendo lo que no fue. Es decir, también uno es lo que no fue. Y nuestra marca está siendo eternamente lo que no fuimos capaces de hacer. Y siempre estamos hablando de lo que no hicimos. Y ahora estamos ante un hecho único, que es la ruptura de un relato lineal. Y eso es formidable. Antes, en el periódico, cuando además de hacer televisión, he hecho prensa escrito, éramos presos de una lectura lineal. Empezábamos con el papel, empezábamos por nacional, internacional, bolsa, sangre, sucesos, y llegábamos a cultura, que es en lo que yo me he dedicado los 25 años de profesión. Y cultura tenía que ser un relato light, amable, casi festivo, cercano al espectáculo. Y hoy nos damos cuenta que podemos llegar directamente a cultura sin tener que pasar por nacional, sociedad, en fin. ¿Qué sucede? Aquí hay un reto, que es las redes sociales.
Y la gran pregunta es si las redes sociales están modificando la búsqueda, tratamiento y difusión de la información cultural. Nosotros ayer presentamos un reportaje en el taller que dimos y la conclusión es esta. Es clarificador, pero no revelador. Es decir, no está siendo tal la influencia que se esté modificando una agenda informativa. Pero ¿qué está sucediendo? Que afortunadamente se están ampliando las fuentes informativas. Ya no dependemos de la fuente tradicional informativa. Dependemos de que si alguien por Twitter nos pasa un dato, como siempre, una novedad muy vieja, que es hacer los mismos elementos de siempre: verificación, profundidad, reflexión, contextualización. Pero ¿qué sucede? Que ya estamos, ¿qué nos sucedió? Que el periodista bajó de su trono, no más poder, y está en la calle. Y la calle se está expresando a través de las redes sociales. Y eso hay que hacerle caso, y hay que entenderlo, y hay que atenderlo sobre todo. Afortunadamente, como periodistas, ya saben quiénes somos, cómo pensamos. Debemos ser transparentes, señores. Dejó de ser un poder para ser lo que tenía que ser siempre, un servicio público de interés general. Y la sociedad civil ha empujado hacia allá, lo decíamos también ayer en uno de los programas, finalmente cómo la sociedad civil ha empezado a visibilizar lo importante. Vamos a entrar un poquito más adelante con el tema, si me permite, nada más para dar salida a algunos de sus comentarios que ya nos están llegando a través de las redes sociales. Les recuerdo nuestra cuenta oficial en Twitter, @tvmorfosis, en Facebook también nos puede encontrar como tvmorfosis y además colocando el hashtag tvmorfosis. Eduardo 30 Ambere nos dice: Internet como medio masivo de comunicación o como una plataforma de medios masivos de comunicación para su difusión. Flores Mart nos dice: ¿cómo los videos pueden llegar a salvar las televisoras si México no está preparado para el apagón tecnológico? El apagón analógico también, como se le conoce. Y Arcarius 7 nos dice: el futuro de la comunicación es el Internet. ¿Cómo pueden crear buenos contenidos bajo demanda? Es lo que nos dice Arcarius, y es un poquito lo que mencionábamos, y me parece que un buen momento para retomar lo que mencionaba Gustavo. Gabriel. Yo te voy a poner un dato. La plataforma de OTT, de over the top, más exitosa en México, que tiene registra mayor consumo, es Netflix, ya lo dijimos aquí, en una proporción del 75% del total del consumo. Luego entonces, de ese 25% restante se lo dividen entre otras dos grandes plataformas, que es la de Claro Video, por toda la parte de deportes, y la otra es la de Cinépolis Click, que son, ayer me lo preguntaban por Twitter, que son las otras dos plataformas. Pero ¿por qué Netflix sigue captando el 75% del consumo de video? Porque en esas otras dos plataformas no están los 200 títulos con mayor reproducciones que tiene Netflix disponibles. Entonces, ¿cuál es el éxito de la plataforma? Los contenidos, y volvemos al tema, es los contenidos. Tú quieres tener mucho éxito en la difusión de una plataforma OTT, pues tienes que tener ahí contenidos atractivos para la audiencia. Y vamos al tema que tendremos que abrir, que es un tema larguísimo, es el tema de los derechos. Si no generamos contenidos atractivos para la audiencia, no vamos a tener audiencia. Y ahora ya no va a depender de cuántos transmisores tengas instalados a nivel nacional, ni cuánto sea tu potencia radial aparente. Si estás transmitiendo cosas aburridas, no porque te los hubieras planteado hacerlas aburridas, porque sean aburridas en sí mismas, pues la gente le cambia. Hoy la gente está empoderada no solamente por las redes sociales, sino por el control de televisión. Tiene más de 100 canales disponibles. Hoy estamos transmitiendo en Jalisco de canales públicos, estamos transmitiendo ya 6 canales públicos en calidad digital en el estado de Jalisco. ¿Por qué se quedarían ahí si tienen otros 30 canales si no ponemos algo que sea atractivo? Y cito el caso del que participa Gustavo Mota, que como es muy modesto, no ha querido hablar de su caso. Él es el conductor del Noticiero Cultural Iberoamericano, un noticiero que aunque
cuando siempre hablamos de lo cultural, a muchos les remite, yo lo tengo medido en encuestas, les parece que no va a ser atractivo, pero si tú ves el NSI que hace Gustavo y que lo hace con un perfil joven, con entusiasmo, que le mete humor, cuando estuvimos en Medellín nos hizo un NSI con un montón de cosas ahí interesantes, le puso el toque de humor, pues es un noticiero atractivo que se difunde hoy por todas las pantallas de las televisiones públicas, el único en su tipo a nivel mundial. Por eso está, entre otras cosas, aquí Gustavo, porque es una gente que sabe de esto, está en muchas pantallas, pero yo creo que la televisión no tiene que ser aburrida, ni la pública ni la privada, y te voy a dar 3 ejemplos más. ¿Por qué una de las casas de televisión pública más exitosas, como es la BBC de Londres, acudió al expediente desde el año pasado de iniciar la producción y transmisión de una serie de vampiros? Porque necesita competir, lo que decía ayer Guillermo Orozco, acudió al género de la ficción, y hacer ficción no es necesariamente hacer televisión basura, es un sano entretenimiento, y los canales públicos a veces nos censuramos en una serie de géneros y creemos, y algunos nos vamos al extremo de decir vamos a hacer clases grabadas, y entre más academicistas seamos, más puros de contenido somos, y nos olvidamos la regla del audiovisual, que es el entretenimiento. Lamentablemente, pero es una realidad, la gente no prende la televisión para educarse, la prende para entretenerse, esa es la verdad. Ayer lo dijo Omar Rincón y desafió al público cuando los empezó a cuestionar. La gente ve televisión basura, la critica pero la ve, ¿no? Y cuando vemos esas encuestas de hábitos y consumos de televisión y les preguntas ¿qué es lo que más ves? Todos te dicen documentales, y les preguntas en la misma encuesta, dígame los 4 últimos documentales que vio, y no te lo saben decir porque no es cierto que ven documentales, ven fútbol, ven noticias, ven novelas, ven revistas mañaneras, y ven mucha televisión basura, aunque naturalmente cuando les pones el micrófono dicen que no les gusta. Y luego nos quejamos también de la censura, que es un tema importante, pero hoy vemos, podrá haber en algún canal comercial o en unos canales comerciales censura, pero no todo está censurado. Yo creo que hoy, y lo vemos a través de las redes sociales, ¿cuál fue el principal enemigo en la campaña presidencial pasada de Enrique Peña Nieto? Fue Twitter. Su enemigo más fuerte lo tuvo ahí, en redes sociales. Los electores empoderados a través de las redes sociales cuestionando directamente al candidato del partido más fuerte. Entonces, el tema ya no es si la potencia radial aparente, el número de antenas, los transmisores o qué tantos millones de presupuesto tiene tu canal. El tema son los contenidos. Y cierro con lo siguiente. Cuando hace un par de años el presidente vino a la Feria del Libro y le preguntaron sobre los libros, ustedes recordarán aquella anécdota, la televisión de la universidad estaba ahí y grabó el episodio y subimos el video a la red. Carmen Aristegui lo retomó en CNN Noticias, nos dio el crédito y lo usó, y el video a la semana tenía poco más de 1,5 millones de descargas. ¿Cuál fue el éxito de eso? Pues el hecho que consignaba, es decir, el contenido, otra vez. Entonces, si nosotros estamos aportando contenidos que son atractivos para las audiencias, los medios, sean públicos o privados, van a tener audiencia. Pero si no tenemos atención en esa parte, si no lo medimos, si no estamos en retroalimentación con quienes nos ven y nos escuchan, definitivamente estamos fuera. Gabriel, me da pie para preguntarle a Agustín y a Gustavo. Estamos hablando de la creatividad y me parece que en eso estamos de acuerdo. Necesitamos ser mucho más creativos en los contenidos, ser mucho más atractivos. Pero la pregunta es, ¿estamos sabiendo contar estos productos para los nuevos sistemas que tenemos enfrente? Es decir, desde la televisión pública, desde la televisión privada, ¿estamos sabiendo hacer productos para el internet, para el video por demanda, para las otras plataformas que parece que nos aplastan día con día? Yo creo que, retomando algo que se decía ya en mesas anteriores, lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Video on Demand, es volver otra vez a lo que era la gran demanda de los usuarios, ¿no? Que era el cine y que era el deporte. En mesas anteriores se ha planteado que eso era lo que los ciudadanos en general que se apuntan al Video on Demand, por ejemplo, reclaman en mayor medida. Pero la espada de Damocles es precisamente lo que estás comentando. No estamos sabiendo explotar y diseñar nuevos contenidos para esos nuevos soportes y, por lo tanto, ese sería el reto, ¿no? Volviendo a uno de los modelos tradicionales,
cuando se hablaba aquí de que lo educativo no engancha, tendríamos que recordar cómo la Children's Television Workshop definió en el año 69 ya un programa maravilloso que era Barrio Sésamo, y a partir de ahí creó una industria para, utilizando los lenguajes de la televisión en vanguardia en esa época, intentar llegar a la población más necesitada. Yo creo que deberíamos hacer un paralelismo en estos momentos con lo que fue en un momento concreto de la televisión el que alguien intuyera que se podía diseñar una producción específica para no aburrir transmitiendo educación y cultura, ¿no? Yo creo que estamos deslumbrados por el avance tecnológico, pero lo que necesitamos es gente que en las facultades piense, profesores que en lugar de dar lo que serían las reglas de lo que ya se ha hecho, den vía libre a los alumnos para que experimenten y para que haya un encuentro entre generaciones de esos alumnos que están reclamando unos lenguajes distintos, que están pudiendo vincularse en mayor medida a las redes, y ese es el reto en estos momentos, ¿no? Gustavo, ¿estamos sabiendo contarlo? No. No solamente estamos siendo creativos o intentando ser creativos, ¿estamos sabiendo contarlo? No, no, definitivamente no. Porque yo creo que tenemos muchos vicios y tenemos muchas fórmulas repetidas y tenemos miedo. Y entonces no nos atrevemos a contar de otra manera. Y no nos atrevemos a producir de otra manera pensando en distintos formatos. Lo que estamos haciendo es que hacemos lo mismo y lo subimos a Internet. Y ese no es el desafío. El desafío es pensar un relato propio para una determinada plataforma. Hace no mucho tuvimos la experiencia en el Festival de San Sebastián, que entrevisté a Juan José Campanella, el director de cine argentino, y esa mañana el diario El País había recogido una crítica de un crítico muy reconocido de cine en España, Carlos Bollero, que decía que Campanella estaba haciendo futbolín para ganar dinero, que había recurrido a la animación para ganar dinero. Claro, yo al leer eso, yo dije, tengo que preguntárselo a Campanella. Y entonces llegué y le pregunté a Campanella, esto dice Bollero de ti. Y él contestó, ¿y quién es Bollero? Entonces yo dije, bueno, es un crítico muy importante. ¿Y quién conoce a Bollero? A mí no me importa Bollero. Yo digo, no, que se vaya a la reverenda concha su madre. Bueno, yo volví con esa pieza y dije, bueno, hay que subirla ya mismo. Ahí tuvimos un pequeño desencuentro en la televisión porque decían, no, hay que esperar a la emisión. ¿Esperar a la emisión qué? O sea, esperar 5 días y tenemos esto. Y entonces dijimos, no, ¿qué hicimos? Lo subimos. Mal subido, porque se subió sin la mosca, sin el logotipo, sin créditos. Todo. ¿Qué sucedió el fin de semana? Que eso fue un tema viral, lo recogieron los medios en Argentina fundamentalmente, y el lunes teníamos la gran sorpresa de que lo que nunca tenemos de audiencia lo habíamos tenido con esa pieza, ¿no? ¿Qué sucedió? Que ahí nos hizo reflexionar, pues como el caso que contaba Gabriel de Peña Nieto, hay que disociar el aire, la emisión, la producción tradicional de televisión, disociarla con los medios digitales. Pueden ser complementarios y son distintos. Y hay que pensar algo cuando me dicen, no, es que es para la emisión. ¿Para la emisión quién va a estar esperando la emisión? O sea, ¿o qué? Porque ya lo vio en YouTube, ¿ya no va a encender la televisión? No, señor. Si lo llega a ver, qué bueno que lo vuelva a ver. Pero hay que pensar que son 2 productos, eso sí, lo que decía Agustín, no hay que olvidar tampoco la gran cantidad de gente que no tiene acceso a Internet, que no tiene plataformas, que no tiene televisión de pago, que no tiene televisión. Por ejemplo, lo que hacemos una unidad, pero las piezas también, unidad narrativa, que se salvan solas, pero también un contenedor de un programa de media hora, de una informativa de media hora. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos un par de tweets más. Julia D. nos dice, si la tecnología evoluciona, ¿por qué no hacerlo con la televisión? Parte de lo que se ha planteado en este programa.
televisión por Internet, nos dice Nacho Ledesma, el Internet en México tiene un solo dueño. No ayudamos a hacer más grande su monopolio, es pregunta. Nos dice, no ayudamos a hacer más grande su monopolio, se refiere a lo que él llama el único dueño de Internet en México. Gabriel. Bueno, Belén, en el debate presidencial pasado, uno de los candidatos, lamentablemente el que menos votos sacó, planteó el acceso a Internet como un derecho humano, legislar ya el Internet como un derecho humano. Y esto te viene diciendo que ya no es un tema de un hobby, ni tampoco tiene que ser considerado en el futuro inmediato como un lujo, sino que va a ser una necesidad, entre otras cosas, para el derecho constitucional de acceso a la información, que hoy lo estamos viendo. Al acceder a Internet, pues tú puedes consumir la información de tu agrado. Y hoy el principal activo de los medios de comunicación es la confianza, la confiabilidad, es decir, qué tanta empatía hay de la audiencia con los contenidos que ahí se transmiten. Y no todo es negativo, yo creo que hay algunos indicios, te voy a dar algunos, de que no todo en el mundo audiovisual tiende hacia lo superficial o lo banal o hacia los antivalores. Te pongo el caso de los canales como People and Arts, como Nat Geo, como Discovery, como Animal Planet, que son canales que hoy monotemáticos están transmitiendo contenido con una dosis de atractivo para las audiencias, y son canales que están prácticamente en todos los sistemas de televisión de paga. ¿Por qué? Porque son rentables. Entonces, sí hay audiencia para los contenidos. Lo que tenemos que hacer es hacer esos contenidos con atractivo para las audiencias. Tenemos que esforzarnos más, y el elemento que falta, el elemento que resuelve el binomio entre creatividad y contenido, entre atractivo para las audiencias y contenido, es la creatividad. Muchas gracias. Pues estamos entrando prácticamente a las conclusiones. Agustín, por favor. Le molesto con su micrófono, por favor. Gracias. Perdón, intentando un poco hacer síntesis también de cosas que hemos repasado durante estos días, ¿no? Yo creo que lo primero es que el cambio ya está aquí y no podemos eludirlo, ¿no? En segundo lugar, se está realizando una consolidación de los group media, de los self-media, medios de uso individualizados, en detrimento de lo que siempre hemos conocido como mass media, ¿no? Y en ese sentido tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad, y por lo tanto hay que pensar la producción a partir de esa nueva realidad. El espectador pasivo de la televisión convencional pasa a ser programador de los medios y de los sistemas de información y comunicación, y eso es otra realidad para la que tenemos que educar. Y de ahí el poder promover una educación en esa competencia mediática, el que sepamos cuáles son, por ejemplo, las inquietudes que se nos presentan ante este nuevo panorama, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes muchas veces son incapaces, cuando yo hablo con mis alumnos, reconocen que la piratería no les parece, el estar yendo en contra de los autores, no les parece que sea nada malo, pero sí tenemos que pensar que tenemos que educarnos también en reconocer los derechos de esos autores, que no son los grandes directores, los grandes realizadores muchas veces, los grandes guionistas, y por qué tenemos que tener también una ética como consumidores. Yo creo que es importante meterlo en ese gran concepto de educación, en esa alfabetización digital, en esa competencia mediática, en donde no vamos a imponer unos a otros esa competencia. Los propios jóvenes sois quienes también tenéis que decirnos qué es lo que queréis y cómo podéis enseñarnos a los mayores. Y desde ese punto de vista es importantísimo que las facultades de comunicación os den protagonismo y realicemos un intercambio de igual a igual. ¿Cuáles son los saberes de los profesores, de quienes somos profesionales también con una trayectoria de muchos años, pero qué nos podéis aportar? En esa dialéctica está también el trabajo de futuro en los medios de comunicación. Y finalmente, Muchas gracias, Agustín. Sí, gracias. Discúlpenme la interrupción, tenemos casi un minuto. Gustavo, por favor, para conclusiones. Vale, bueno, me quedó la duda de quién es el dueño de Internet en México, después me lo dice. Me imagino quién es. Creo que, lo decíamos ayer, convertir lo último en lo mejor es una forma de traición. Lo último solo es lo último, no tiene que ser ni lo mejor ni lo peor. Es integrar estas tecnologías como lo último, pero hacer de eso, querer hacer de eso lo mejor, es una forma de traición, porque es traicionar todos los otros lenguajes, todas las otras formas y todas las demás fórmulas que hemos ido conociendo y experimentando. No ser, sino ser uno.
Muchísimas gracias a los tres por sus aportaciones. Gracias a ustedes que nos siguieron y los esperamos en el próximo programa.